Ujú. Te espero. Mm. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me... A ver sus audios. No, el problema es que no puedo pasar la diapositiva. Mm, mm, No. Ya, bien, ahora sí, ya puedo pasar la diapositiva. ¿Me confirman, por favor, última vez si se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, bien, empezamos. Entonces, nuevamente buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la grabación de esta semana número 6, correspondiente a la clase de medicina interna dedicada a los temas respiratorios, ¿no? Eh, Antes de empezar, quería hacer un paréntesis, además, porque existía alguna duda con respecto al avance silábico y una confusión entre los sílabos que unos tenían cardiología 3 y el otro cardiología 2. En realidad, el sílabus que hemos estado avanzando es el sílabus que es el correcto, ¿no? Ya ha habido alguna aclaración con parte del otro docente. Al parecer, la confusión era que estaban utilizando el sílabus del noveno ciclo, ¿no? Nosotros tenemos que regirnos por el sílabus que se encuentra publicado en el Blackboard. Entonces, el sílabus está de acuerdo a lo que estamos avanzando, ¿no? Y en esta semana 6 justamente toca la parte de respiratorio 2, ¿ya? Así que para nosotros, ojo, no existe cardiovascular 3. Eso ya es un tema del otro salón en todo caso, ¿no? Entonces, la razón por la que hoy vamos a enfocarnos en este grupo de patologías es bastante concreta, ¿no? Recordemos que las enfermedades respiratorias no solo representan una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo, sino que además van a constituir un eje en en el eje central de los exámenes que tienen por venir, ya sea en el examen parcial, en este caso, o en el examen nacional de medicina, por ejemplo, como van a cursar sus compañeros que ya se encuentran en el internado, ¿no? Estos seminarios, tanto el uno como el 2, se sobreentiende que son sobre todo eh, herramientas para poder rendir un examen nacional de medicina con mayor éxito, ¿no? Para eso son los cursos de seminario, que son, entre comillas, repasos o banqueos, para tener una mejor performance para poder enfrentar un examen. No solamente el examen de medicina nacional, sino cualquier examen, sea dentro o fuera del país, ¿no? Al final, con la globalización, tenemos acceso a múltiples bancos. Como saben, mis favoritos son de la UMCLE, que son parte de los steps que se toman en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que dominar algunos temas básicos y uno de estos justamente es la parte respiratoria. Entonces, en esta clase vamos a trabajar
con las recomendaciones más recientes de las internacionales. Vamos a revisar, por ejemplo, un poquito de la guía del 2025, la guía Gold, que trata, recordarán, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También ha habido una actualización con la estrategia GINA, con la guía del asma, que ha sido también modificada, y algunas actualizaciones dadas por la ITSA, ¿no? Para lo que es el manejo o el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Además, también existen consensos internacionales actualizados para el abordaje de la insuficiencia respiratoria, y todas estas guías, pues vale recordar que son temas principales que vienen no solamente en este examen, sino, repito, en todos los exámenes que tienen por rendir, ¿no? Entonces, el objetivo hoy, pues no es solamente memorizar algún esquema, sino comprender cómo aplicar estas recomendaciones en el caso de las guías, que también están plasmadas con algunos casos clínicos, de manera que podamos reconocer los puntos claves que suelen preguntar en una evaluación, y lo más importante es que puedan trasladarlo en sus prácticas, en atención reales que tengamos de pacientes, y con esta perspectiva vamos a dar inicio, ¿no? Por las principales temas. A ver. Muy bien, entonces en esta segunda diapositiva, si se puede visualizar, encontramos una frase muy importante, ¿no? La frase de William Osler, donde va a resumir un principio fundamental de la medicina, donde cursa que el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, ¿no? Nosotros, como vemos, no tratamos con enfermedades, sino en realidad con seres humanos que son pacientes que no solo tienen una enfermedad, sino que tienen un contexto más amplio, incluido sus sistemas económicos, sus sistemas familiares, su estado emocional, ¿no? Una persona que vemos echada en una cama, no decimos vemos a una neumonía, sino que vemos una persona que padece de neumonía. Por lo tanto, tenemos que respetar en este contexto actual de globalización y la famosa palabra de humanización, ¿no? Entonces, es fácil en este medio de la preparación, cuando nos vamos preparando para un examen, y quizás caer en la tentación de ver cada tema solo como un conjunto de criterios diagnósticos, que la medicina se basa en algoritmos de manejo o esquemas terapéuticos. Y pues sí es cierto, ¿no? Necesitamos dominar esos puntos básicos teóricos porque van a ser evaluados, pero la verdadera esencia de la medicina está en recordar que detrás, repito, de cada caso clínico, de, detrás de una enfermedad que busquemos, siempre hay una persona, ¿no? Con un contexto, con sus miedos, con sus propias circunstancias que hacen nuestra labor como médicos trascendental para ellos, ¿no? Cuando revisemos EPOC, asma, neumonía, insuficiencia respiratoria, que son los temas más importantes de los muchos temas que hay en la semana 6, quiero, la intención es que no pensemos únicamente en cuáles son los criterios de estas guías, sino también a la vez preguntémonos también eh, cuál es cuál es la perspectiva que tenemos nosotros como como futuros profesionales, en el sentido de hacer un manejo integral de este paciente y no solamente saber la parte teórica, sino cómo aterrizarlo, interesarnos en algún momento cuando hagamos la práctica, cómo se siente este paciente, ¿no? Si le cuesta respirar, qué impacto tiene en nuestras decisiones, en su calidad de vida, en su familia, en su futuro, ¿no? Con eso es lo que William Osler se refiere con el buen médico. Entonces, prepararse para un examen significa aprender la teoría de manera rigurosa, pero además también significa prepararse para ser un buen médico. Significa que debemos integrar la teoría con una mirada más humana. Y si logramos mantener este equilibrio, no solamente lograrán aprobar un examen, sino que en realidad serán buenos clínicos más completos y más sensibles, ¿no?
En la siguiente diapositiva, en esta que está contenido a desarrollar, aquí tenemos un esquema, les decía que vamos a trabajar en este máster y lo he organizado básicamente los temas de manera que podamos ir desde lo más general y transversal, como es en el caso de la insuficiencia respiratoria, hasta algunas enfermedades específicas que son muy frecuentes en la práctica clínica y además que forman parte central de todos los exámenes que vayamos a revisar, ¿no? Empezamos entonces con el tema, vemos el tema uno, pues el tema de insuficiencia respiratoria, tema 2 EPOC, tema 3 EPIP, tema 4 asma y tema 5 neumonía y antibiótico terapia. Si bien es cierto, no es la intención de seminario, como siempre les repito, eh, cada vez la intención del curso de seminario no es abordar de manera muy extensa cada uno de esos temas porque mínimamente deberíamos tener quizás mínimo 45 minutos, creo, por cada uno de esos temas. Entonces, al ser un tiempo reducido de 45 minutos, imagínense que tendríamos aproximadamente 9 minutos para cada uno de esos temas y es casi imposible que un alumno pueda aprender en 9 minutos un tema trascendental como es cada uno de ellos. Por lo tanto, se sobreentiende que el objetivo de este curso es un repaso rápido enfocado a la resolución de problemas y de casos tipo ETAM, ¿no? Pero bien, la intención de mi parte va en hacer un pequeño recordar y aprovechar la oportunidad de darles algunos alcances si es que no han revisado algunas actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, los internos preguntaban, ¿usted creen que vayan a tomar en este NAM que viene algunas guías actualizadas? Por supuesto que sí, ya no estamos en la era de los libros, estamos en la era de la inteligencia artificial, donde es muy fácil acceder a información en tiempo real. Por lo tanto, no es que se vaya a tomar en otros países, han tomado guías, obviamente, de este año. Y es más, el 2025 no lo tenemos empezando, el 2025 ya lo estamos terminando, ¿no? Y muchas de estas recomendaciones y guías en realidad salieron a inicios de año. Así que no sería nada nuevo ni novedoso tampoco, ¿no? Bien, entonces revisamos, eh, luego en el punto 2 decimos poco, ¿no? La actualización de la guía es la guía Gold del 2025, que trae algunos cambios importantes en el enfoque diagnóstico y en el plan terapéutico, ¿no? Después abordamos un poco de las enfermedades intersticiales difusas, los EPID, que no es igual a decir fibrosis en todos los casos, y un grupo de PIT que se hace más frecuente y tenemos que revisar sobre todo de qué manera se hace temprana su detección para un abordaje diferencial de manera oportuna que en muchos casos puede cambiar la esperanza de vida de estos pacientes, ¿no? En cuarto lugar, tenemos al asma. El asma, revisaremos un poco de la guía GINA del 2025 con un enfoque un tanto práctico orientado a algunos casos clínicos. Finalmente, podemos cerrar con un tema trascendental, que son las infecciones respiratorias bajas, neumonía tenemos a la cabeza, pero cuando hablamos de neumonía tenemos que recordar un poquito también de antibiótico terapia, ¿no? Aquí, en lo que es antibiótico terapia, tenemos que recordar si existe alguna actualización sobre las guías IPSA y las recomendaciones sobre su uso racional de antibióticos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos temas vamos a seguir un mismo orden, de tal manera que podamos conversar acerca del concepto, de la definición, de la clasificación, del cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Esto nos va a ayudar a esquematizar y además nos hará ordenar esta información de tal manera que se pueda estructurar al momento de poder servirnos para rendir algún examen. Por lo tanto, mi recomendación es que mientras avancemos, vayan pensando no solo en las definiciones, sino
cómo vamos a aplicar estas pautas frente a un paciente real en la emergencia o en una sala de hospitalización, ¿no? Eso en realidad creo que es el verdadero puente entre la teoría y la práctica. A ver, no sé si la señal se ha ido por ahí, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. Ya, muchas gracias. Bien, en esta diapositiva empezamos con insuficiencia respiratoria. Recordemos que insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico y fisiopatológico más que una enfermedad aislada, ¿no? Antes que recuerde, antes de iniciar la clase, las diapositivas, si revisan su Blackboard, están subidas hasta la semana número 6, hasta esta semana. La diapositiva esta que la están viendo, la pueden ver también en el Blackboard si quieren verla de manera estática y si quieren verla con, como video. Bueno, apenas termine de cargarse el archivo, de transformarse en el Meet, puedo compartirles, ¿no? Entonces, decíamos que la insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico en realidad, ¿no? No es una enfermedad como tal, es un síndrome que tiene características fisiopatológicas propias más que una enfermedad aislada. Por definición, sabemos y hablamos de insuficiencia respiratoria cuando el sistema respiratorio no logra oxigenar adecuadamente la sangre o en su defecto no logra eliminar el CO2, ¿no? Los dos gases principales. Y esto vamos a usarlo, vamos a medirlo a través de una gasometría arterial, siendo el parámetro central la presión arterial de oxígeno cuando ésta cae por debajo de 60 milímetros de mercurio y o en todo caso cuando la presión de CO2 está por encima de 50, ¿no? Como ven en la diapositiva, en cuanto a la etiología, recuerden que no es una sola causa, sino que podríamos definirlo como cuatro grandes mecanismos, ¿no? Uno de ellos, la obstrucción de la vía aérea, como tenemos en el caso del asma severo o en el EPOC reagudizado, que también se conoce como EAPOC, ¿no? Como una exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También otro mecanismo es el daño del parénquima pulmonar, y aquí tenemos dos enfermedades muy importantes, como es neumonía o el síndrome de distrés respiratorio. Otro mecanismo sería una debilidad de los músculos respiratorios, como puede ocurrir en enfermedades neuromusculares, en Guillain-Barré o en miastenia gravis, y además en la disminución del estímulo central respiratorio, como podemos tener aquellas que se dan por intoxicación o por depresión producto de algunos fármacos, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, además, tenemos que la insuficiencia respiratoria es muy frecuente, sobre todo lo vemos en las unidades de vigilancia o la unidad de cuidados intensivos, y esta cobra vital importancia porque se va a asociar con una alta tasa de mortalidad que en muchas series llegan a ser desde el 30 hasta el 50%, ¿no? La incidencia va a aumentar con algunos factores como la edad, factores sobre todo en personas que puedan tener más allá de 65 años, de allí que tiene razón de ser la escala de Kurb, ¿no? Cuando hablamos de neumonía, otro factor importante, como ven allí, el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los principales factores, no solo porque va a producir EPOC, sino porque acelera el deterioro pulmonar de manera global, ¿no? En la tabla de esta diapositiva, además, pueden ver los tipos clásicos, como son la insuficiencia respiratoria aguda parcial, la global, la crónica y las formas agudizadas. Aquí el análisis que se va a realizar va a ser en una combinación de estos, ¿no? La combinación de la presión arterial de oxígeno, de CO2, de pH, lo que nos va a permitir diferenciar si el problema es principalmente hipoxémico, es hipercápnico o es mixto, ¿no? Entonces, lo que quiero que aquí retengan es que la insuficiencia respiratoria no es un diagnóstico en sí mismo, sino es una manifestación final común y reconocerla rápido es vital
porque la supervivencia de este paciente depende de iniciar prontamente oxigenoterapia o en su defecto soporte ventilatorio de manera oportuna, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva vemos la clasificación, ¿no? La clasificación. Entonces, la insuficiencia respiratoria podemos clasificarlas en dos tipos principales, ¿no? Revisamos un poquito en el UpToDate, por ejemplo, nos dicen de tipo 1 hipoxémica y la tipo 2 o hipercámnica. En la tipo 1, el problema central es la oxigenación, ya que definimos este cuadro cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión de CO2 que se mantiene normal o incluso un tanto bajo. Aquí el paciente desarrolla de manera compensatoria hiperventilación, ¿no? Que es un intento de mejorar esta oxigenación, pero hay un detalle, el gradiente alveolo arterial se va a elevar, lo que nos va a indicar un defecto del intercambio gaseoso. Ejemplos clásicos de esto, tenemos al síndrome de distrés respiratorio, la neumonía o las enfermedades intersticiales. ¿Cómo vienen las preguntas? Obviamente hay que calcular este gradiente alveolo arterial en el contexto que si es un gradiente alveolo arterial, que hay una variación considerable, elevada, pues vamos a pensar en un tipo de enfermedades propias, como estamos quedando, distrés respiratorio, neumonía, ¿no? En el caso del tipo 2, el problema es la ventilación. Se caracteriza, por tanto, por una presión de CO2 que está mayor de 50, ¿no? Aquí casi siempre va a estar acompañada de hipoxemia y en este caso el gradiente alveolo arterial suele ser normal o discretamente elevado, ¿no? Porque aquí lo que falla es la ventilación alveolar. Las causas típicas, aquí tenemos al EPOC descompensado, por ejemplo, la presión o la presión baja o la depresión del centro respiratorio que se puede inducir por fármacos. También tenemos la obesidad severa o la debilidad muscular respiratoria. También podemos observar esta tabla comparativa que tenemos aquí en la pantalla y podemos resumirlo en algunas diferencias puntuales desde el punto de vista de la evaluación. En el tipo 1 tenemos una presión arterial de oxígeno que está disminuida, pero a su vez tenemos una presión de CO2 normal o baja con una combinación de un gradiente alveolo arterial elevado. Y en la tipo 2 tenemos una presión arterial de oxígeno disminuida, un PCO2 elevado, pero un gradiente alveolo arterial normal o discretamente alto, ¿no? Entonces, de esa manera podemos diferenciar si es un tipo 1, un tipo 2 y cada una de las enfermedades, como les decía, que la pueden acompañar, ¿no? Además, recordemos que el gradiente alveolo arterial es una herramienta de diagnóstico importantísima y clave, ¿no? La fórmula del gradiente alveolo arterial, como vemos, es igual a 150 menos 1,25 por la presión arterial de CO2 y esto se resta a la presión arterial de oxígeno, ¿no? Los valores generalmente son menores de 20 en jóvenes y podemos esperar hasta 30 en mayores de 65 años. Cuando tenemos una elevación marcada, siempre va a sugerir alteración en el intercambio gaseoso, como vamos a ver en los casos típicos de neumonías o distrés respiratorio. Por lo tanto, podríamos resumir esta diapositiva para no alargar demasiado, que no solamente basta en memorizar las cifras, aquí lo más importante es entender algún principio fisiopatológico en el tipo de insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque en el tipo 1 lo que está fallando es la oxigenación, en el tipo 2 lo que falla sobre todo es la ventilación, y esa diferencia es lo que nos va a guiar en el tratamiento inicial y es lo que se pregunta generalmente en los exámenes de evaluación, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos esta diapositiva que dice cuadro clínico. En la práctica clínica tenemos que reconocer
la insuficiencia respiratoria de manera temprana. Esto es muy importante. Y esto va a depender de gran medida de identificar algunos signos y síntomas, ¿no? Tenemos los pacientes que el principal síntoma que van a presentar obviamente es la disnea. Es el síntoma constante que se acompaña de taquipnea y uso de la musculatura accesoria, pero que muchas veces no tiene signos claros de un esfuerzo respiratorio. Y si a esto se suma cianosis, que puede reflejarnos hipoxemia y síntomas neurocognitivos que se van a traducir en ansiedad, confusión o incluso cuando hay mucha retención de CO2 en somnolencia. Entonces, y esta hipercapnia progresa, se puede entrever que estamos en cuadros graves, ¿no? Donde ya no solamente va a haber todo lo anterior, sino que además se va a agregar sudoración profusa y al último una franca fatiga a nivel respiratorio. Por lo tanto, es importante distinguir clínicamente algunos patrones entre la insuficiencia respiratoria de tipo 1 y la de tipo 2, ¿no? En el caso de la tipo 1, que es la hipoxémica, la disnea suele ser intensa, ¿no? Hay una marcada taquipnea, hay cianosis evidente y el paciente puede ser o puede estar agitado con sensación de falta de aire, que se asfixia y en los casos graves aquí es donde aparece la confusión. En el tipo 2, que es la hipercápnica, la disnea aquí puede ser variable. La frecuencia respiratoria no siempre está elevada y lo que predomina aquí es la somnolencia, ¿no? La somnolencia y el deterioro de la conciencia, aquí es donde nos vamos a dar más cuenta que estamos frente a una tipo 2. Aquí los signos neurológicos son bastante frecuentes de encontrar. Tenemos aquí asterixis, el temblor, la confusión, que nos van a reflejar semiológicamente retención de CO2. Entonces, reconociendo o tenemos que reconocer esta diferencia y es crucial. Un paciente con agitación y taquipnea extrema probablemente sea o estemos frente a una hipoxemia severa, ¿no? Pero mientras que el paciente permanece somnoliento, con movimientos lentos y asterixis, estamos desarrollando lo que conocemos como una hipercapnia muy peligrosa, ¿no? Por lo tanto, en un examen, si por ahí se les plantea a un paciente con disnea intensa, con cianosis, con taquipnea marcada, piensen en tipo 1. Si en cambio le describen como somnolencia progresiva, confusión, más vale pensar y considerar que sería un tipo 2, ¿no? Al final, recuerden que ambos son escenarios de urgencia que requieren intervención inmediata y que el diagnóstico es un diagnóstico en realidad gasométrico, ¿no? La clínica es orientativa, el valor gasométrico es mandatorio. A ver. Bien, luego estamos con el diagnóstico, ¿no? Para confirmar la insuficiencia respiratoria, decíamos, el gol estándar es la gasometría. La parte clínica es muy importante, hay cierta semiología relacionada, pero diagnóstico gol estándar no hay forma. Gasometría arterial es el único examen que nos va a permitir tener los valores que nos interesan, ¿no? pH, CO2, PO2. Entonces recordemos, ¿no? El PO2 normal está entre 80 y 100. Cuando se cae por debajo de 60, hablamos de una insuficiencia respiratoria de tipo 1, de tipo 2. Pero el PCO2 normal se encuentra entre 35 y 45 y un valor mayor de 50 va a definir una hipercapnia, ¿no? Y por lo tanto la insuficiencia respiratoria de tipo 2 es por el CO2. El pH, su valor, como saben, eudrémico es 7.4 con una variación de 735, 145 y la acidosis respiratoria, cuando está por debajo de 735, refleja la gravedad y una falla compensatoria, ¿no? Por lo tanto, como métodos tenemos auxiliarmente, cuando no tenemos a la mano una gasometría, podemos echarle mano a la pulsioximetría, ¿no? Que es no invasivo,
nos va a ser útil para una monitorización rápida, continua, y una saturación de 90 nos va a sugerir hipoxemia significativa, aunque nunca va a sustituir, obviamente, a la gasometría, ¿no? Y todo esto, como ya hemos repasado, tiene influencia por la famosa curva de disociación de la hemoglobina, que esta, que esta oximetría de 90 va a corresponder a una PO2 de 60, ¿no? También la radiografía de tórax va a ser otro elemento interesante y fundamental para buscar la causa subyacente. Ahí tenemos los infiltrados que nos van a sugerir neumonía, consolidaciones, atelectasias, derrame pleural, son cosas que podemos detectar. Y el diagnóstico de insuficiencia respiratoria no se queda en confirmar solamente en los gases, sino que tenemos que explicar por qué ocurre este fenómeno. Así que nuevamente retomaremos el concepto de el cálculo del gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿no? Y este gradiente, repito, es importante porque de ahí vamos a hacer el diagnóstico que habíamos quedado, si es de tipo uno y de tipo 2, ¿no? También podemos echarle mano a las pruebas funcionales respiratorias como la espirometría y la capacidad de difusión del CO2. No, no son útiles, no se utilizan en la urgencia, pero sí en la evaluación crónica para pacientes con patrones obstructivos, restrictivos o de alteración en el intercambio gaseoso. Por lo tanto, podríamos resumir para avanzar que esta gasometría es principal y fundamental para hacer el diagnóstico, que la pulsioximetría nos puede ayudar, mas no reemplaza a la gasometría, que la radiografía nos va a ayudar sobre todo para buscar la causa y el gradiente nos va a servir para diferenciar la fisiopatología. Por lo tanto, esto es importante al momento de analizarlo en su conjunto, nos ayudará a responder preguntas de cara al examen, ¿no? Luego tenemos las diapositivas del tratamiento y en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria pues tiene dos ejes, ¿no? Uno, tenemos que corregir la alteración de gases de forma inmediata y tratar sobre todo la causa subyacente, si no, nunca vamos a salir de este bucle vicioso. El primer paso entonces es la oxigenoterapia, ¿no? En pacientes que no tienen EPOC, ¿no? Buscamos objetivos de saturación que vaya por encima de 94, ¿no? Pero en pacientes con EPOC, en cambio, saben que el objetivo es más conservador y tranquilamente entre 88 y 92% es suficiente porque así evitamos agravar la hipercapnia por el efecto de retención de CO2. En paralelo, también siempre debemos atacar la causa, ¿no? Ahí vienen los antibióticos en caso de neumonías bacterianas, los broncodilatadores en el caso de EPOC o el asma y la anticoagulación cuando estemos frente a embolia pulmonar. Ahora, la oxigenación es el soporte, pero la recuperación va a depender de tratar la enfermedad de base. Es que si la oxigenoterapia convencional no es suficiente, también vamos a tener que recurrir a otras técnicas, incluida la ventilación, por ejemplo, no invasiva, ¿no? En el caso del CPAP, por ejemplo, si lo han visto, lo utilizamos en la insuficiencia respiratoria de tipo uno, que es la hipoxémica, porque aquí lo que se quiere mejorar es la oxigenación y el reclutamiento alveolar, sobre todo, ¿no? Y en el caso del BiPAP, en cambio, es útil, sobre todo en insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercámnica, porque esta asiste tanto a la oxigenación como a la eliminación de CO2, ¿no? Y si a pesar de estas medidas el paciente sigue deteriorándose, el siguiente paso ya sería una ventilación invasiva asistida mediante la colocación del tubo troqueal y soporte, ¿no? Del ventilador. En cuanto a los criterios de hospitalización, tenemos que recordar que existen criterios de pase a UCI también y algunas cosas claves que podríamos remarcar que son presión arterial de oxígeno menor de 60 con un PO2 más de 50 van a justificar una hospitalización, pero cuando ésta ya tenga además
un PO2 más abajo, un PO2 menos de 50, con un PCO2 más de 60 y un pH menos de 7,30 o un compromiso del sensorio de la conciencia, ya es un criterio de hospital en unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver un momentito que están que me llaman del hospital. A ver, eh, a ver, un segundo, gente del hospital. Están que escriben. A ver, finalmente, tenemos los criterios de intubación, ¿no? Los criterios de intubación inmediata por los cursos que han antecedido. Recordemos que son inconfundibles, ¿no? La parada respiratoria inminente, el agotamiento muscular, la depresión del sensorio o la incapacidad para proteger la vía aérea. Entonces, podríamos resumir que el oxígeno se da según el perfil del paciente, ¿no? No es que a todos le vamos a colocar oxígeno. Tenemos que especificar cuál va a ser nuestros objetivos, tenemos que tratar la causa, tenemos que escalar, de ser necesario, a ventilación no invasiva, ventilación invasiva, según la evolución de ese paciente, y aplicar, de acuerdo a la enfermedad, los criterios de gravedad para definir si este paciente o se nos va a hospitalización o se nos va a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Muy bien. Ahora hacemos un repaso chiquito también de lo que es EPOC, ¿no? Entonces, en el EPOC, la parte de concepto, definición, etiología y epidemiología, pues el EPOC, recordamos, es una enfermedad respiratoria. En la actualidad es heterogénea porque se caracteriza por síntomas respiratorios que son crónicos, ¿no? Esto se va a asociar, como saben, a una obstrucción que es persistente y no es completamente reversible del flujo aéreo. Esta obstrucción lo que va a hacer es que se va a deber a una combinación de muchas alteraciones de las vías respiratorias y del parénquima alveolar. Recordemos que en la fisiopatología lo que va a ocurrir es una inflamación crónica, es una inflamación que se mantiene en el tiempo, que generalmente es inducida por el humo del tabaco u otros irritantes, y esto que va a llevar a una obstrucción de la vía aérea, donde va a funcionar un atrapamiento aéreo y una destrucción de los alveolos. Y estos cambios que, a diferencia, si lo vamos a comparar con el asma, no revierten completamente con los broncodilatadores, que es la principal diferencia, ¿no? En cuanto podríamos ver más al costado, los factores de riesgo, el más importante sigue siendo el tabaquismo, presente pues entre el 80 y 90% de los casos. Sin embargo, no debemos olvidar otros casos como el déficit del alfa-1 antitripsina, también la exposición ocupacional a polvos y químicos, la contaminación ambiental y hasta infecciones respiratorias graves que se producen en la infancia y que condicionan mayor vulnerabilidad en la etapa adulta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva epidemiológica, podríamos decir que este POC va a afectar entre el 10 al 12% de la población adulta. Con mayor incidencia se ven casos a partir de los 40 años y sobre todo predomina estos en el sexo masculino, ¿no? Aunque el incremento del tabaquismo también en las mujeres eh, está reduciendo esta brecha, ¿no? Que antes se le asociaba más tabaco al sexo masculino, hoy por hoy ya la EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial y tiene un altísimo impacto socioeconómico en la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de POC, no hablamos solo de tos crónica o disnea crónica, sino que hablamos de una enfermedad que refleja la interacción de la inflamación que es persistente con exposición a factores de riesgo y un impacto global que le convierte en un verdadero problema en salud pública. Bien, luego tenemos la clasificación. ¿Vale? Estoy un poquito con, con laringe, por eso que se escucha un poco ronco.
Bien, en la clasificación actualizada les decía que tenemos que revisar un poquito de las guías, ¿no? Las guías 2025. Y una vez que diagnosticamos la EPOC con la espirometría, recordamos que el criterio es ah, la relación del FEP sub 1 sobre el FBC, ¿no? Sobre la capacidad total. Y esa tiene que ser menor de 0,7 post-broncodilatador, ¿no? Debemos entonces clasificar la enfermedad para orientar el pronóstico y el tratamiento. La primera forma de poder clasificar es por la gravedad de la obstrucción, ¿no? Utilizando el FEP sub 1 porcentual del FEP sub 1 predicho. Y ahí tenemos las clasificaciones que estarían en el grado 1, 2, 3 y 4, ¿no? Como pueden ver allí en la tabla, FEP sub 1 mayor del 80% con síntomas mínimos nos hablan de un grado 1. El moderado es un FEP sub 1 entre el 50 y 79% con síntomas moderados y una limitación progresiva de la actividad. El grado 3 es un FEP sub 1 entre 30 y 49 con síntomas más intensos y gran limitación funcional. Y el grado 4 es muy grave con un FEP sub 1 menor del 30% o menor del 50% cuando está asociado a insuficiencia respiratoria crónica, y esos pacientes suelen tener exacerbaciones frecuentes y una supervivencia reducida, ¿no? Entonces, para el GOL 2025, como ven, insiste en que la FEP sub 1 ya no es suficiente para guiar el tratamiento y nos invita a utilizar también la clasificación A, B, C, D, E, que integra además síntomas y riesgo de exacerbaciones, ¿no? Entonces ya no solamente utilizamos el 1, 2, 3, 4 en las clasificaciones, sino que utilizamos el ABCD, y en el A pues son pocos síntomas y bajo riesgo de 0, 1 exacerbación sin hospitalización. La B son síntomas que tienen un poquito más de síntomas, pero bajo riesgo de exacerbación. El C, estamos hablando de pocos síntomas, pero alto riesgo, ¿no? Alto riesgo, hablamos de más de dos exacerbaciones o más de una hospitalización. Y el D, más síntomas y alto riesgo, ¿no? Que es el grupo más complejo de manejar. Entonces, para cuantificar los síntomas, utilizamos dos escalas, ¿no? Que es la escala que mide disnea y y la otra escala que es la escala CAT, ¿no? Que es un test para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego tenemos el cuadro clínico, ¿no? En el cuadro clínico, a ver, un ratito. A ver, en el cuadro clínico vemos que se va a construir a partir de síntomas progresivos y hallazgos físicos característicos. Aquí los síntomas principales son tres, básicamente, ¿no? La disnea progresiva, la tos crónica y la expectoración crónica. Son tres pilares. La disnea progresiva, que inicia con el esfuerzo y avanza hasta estar presente incluso en el reposo. La tos crónica, por su lado, muchas veces tiende a ser productiva, pero puede esta preceder varios años al diagnóstico. Y la expectoración crónica tiene aumento progresivo en cantidad o cambios con el color del esputo, lo cual va a ser clave en la evaluación de las exacerbaciones, ¿no? Otros síntomas, además, que están acompañados de esta enfermedad, es la fatiga, las sibilancias y la pérdida de peso. Esta última, sobre todo la pérdida de peso, es, es muy importante porque se da
en fases avanzadas debido al aumento del gasto energético respiratorio y a la inflamación sistémica, ¿no? En la exploración física podemos detectar hallazgos típicos como el uso de la musculatura accesoria, y la presencia de taquimia. También podemos ocultar un murmullo vesicular que se tiende a ser disminuido, la expiración prolongada que nos va a dar luces sobre un reflejo de la obstrucción, ¿no? Las sibilancias también son difusas en la ocultación y el clásico tórax en tonel es lo que vamos a ver en la radiografía, donde se va a producir la famosa insuflación crónica. Y en las etapas más graves ya es donde se produce cianosis, que es un signo ya de hipoxemia crónica. Entonces, al final es importante reconocer las exacerbaciones que se van a definir como un aumento súbito de la disnea, de la tos, de la expectoración, con un cambio en las características del esputo, sobre todo en el color. Y estas exacerbaciones son eventos críticos porque van a acelerar el deterioro, van a aumentar el riesgo de hospitalización y son un predictor fuerte de mortalidad. Entonces, diríamos aquí pues que el EPOC se debe sospechar en todo paciente mayor de 40 años que sea fumador o que haya dejado de fumar con tos crónica, expectoración y disnea progresiva. La clínica aquí es la, la parte fundamental donde nos va a hacer sospechar y la confirmación siempre viene después con la espirometría, ¿no? A ver, no sé, a ver si logra ver allí. Sí se ve. Un ratito que se congela esto. No sé qué le pasa. No sé por qué no cambia. Ya no avanza de nuevo. Voy a tener que... A ver, allí creo que nos habíamos quedado, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, nos habíamos quedado entonces en el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del EPOC siempre des- eh, debe confirmarse con la espirometría, ¿no? Siempre debe confirmarse con la espirometría. Esto es la prueba fundamental, ya que clínicamente viene la sospecha, solamente la sospecha, pero la confirmación, repito, es por espirometría, ¿no? Clínicamente la sospechamos en un paciente de 40 años que sea fumador, como habíamos mencionado, y que tengas signos de tos crónica o síntomas respiratorios crónicos. Pero sin espirometría, ojo, el diagnóstico no es válido, ¿no? El criterio diagnóstico es cuando la relación es menor del 70% post broncodilatador y esto nos va a indicar la obstrucción persistente del flujo aéreo. Y es esta la diferencia, les decía, con respecto al asma, ¿no? La
la reversibilidad después de la broncoprovocación. Además del criterio espirométrico, también siempre debemos integrar los síntomas respiratorios crónicos y la disnea, la tos y la expectoración es lo que debemos buscar como síntomas principales y la asociación o la exposición a algunos factores de riesgo como tenemos el tabaco, la biomasa o la exposición ocupacional en algunos casos, ¿no? También vemos allí eh, algunos, algunos complementos, ¿no? Como la radiografía, por ejemplo, la tomografía también, que es importante para descartar algunos diagnósticos diferenciales, y tanto como el enfisema, ¿no? Tenemos para diferenciar que no sea un problema de enfisema. Y esta gasometría nos va a dar luces importantes cuando estemos sobre todo en fases avanzadas o en las exacerbaciones, ¿no? El diagnóstico que tenemos que hacer del EPOC principalmente se da con el asma, ¿no? Hay mucha confusión porque clínicamente nos podríamos confundir, pero en el asma los síntomas generalmente, no siempre, pero suelen iniciar en la infancia, ¿no? O en una juventud. Y estos son variables y la obstrucción es reversible, es lo principal, ¿no? Si el FEBI mejora más del 12% tras el broncodilatador, estamos frente a asma. Sin embargo, en la EPOC, los síntomas no son de inicio tan joven como en el caso del asma, que es infancia o juventud, sino en el EPOC es con inicio sobre todo a partir de los 40 años, tiene una progresión crónica y la obstrucción no es reversible, ¿no? El FEB sub 1 postbronquilatador va a permanecer bajo y el cociente sigue por debajo del 70%. Entonces, la espirometría podemos concluir que es lo más importante porque nos va a llevar al diagnóstico. Si no tenemos esto, podemos confundir clínicamente, ¿no? Y la diferencia con el asma podríamos reconocerla por el tipo de inicio, la edad de inicio, la variabilidad de los síntomas y sobre todo, y lo más importante, la reversibilidad de la obstrucción, ¿no? Bien, aquí en la parte del tratamiento del EPOC vamos a combinar medidas generales, medidas farmacológicas y en casos seleccionados vamos a dar soporte oxigenatorio y ventilatorio en caso lo requiera. En cuanto a las medidas generales, tres son fundamentales. Ahí tenemos al abandonar el tabaquismo, obviamente, que es la intervención, ojo, más costo efectiva y el único factor capaz de modificar la progresión de la enfermedad. Fíjense que en muchas de las preguntas, y saben que mis tipos de preguntas van siempre, ¿cuál es la intervención más? Dice, ¿no? Y más costo efectiva, el tabaquismo, ¿no? Abandono el tabaquismo es la intervención más costo efectiva y es el único factor capaz de modificar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la vacunación contra la influenza y el neumococo reduce las exacerbaciones y también los ingresos hospitalarios. No tenemos que olvidar que dentro de las medidas también tenemos que utilizar la rehabilitación pulmonar, ¿no? A veces no le hacemos mucho caso, pero la rehabilitación es parte del proceso fundamental del enfoque a un paciente con EPOC, porque es rehabilitación pulmonar y nutrición adecuada. Estos van a hacer que mejoren esta capacidad funcional y la calidad de vida. El tratamiento farmacológico, como lo pueden apreciar en el cuadro, ¿no? Se desprende de la clasificación ABCD del GOL del 2025. En el grupo A se puede indicar el SABA a demanda como el salbutamol. El grupo B se recomienda iniciar con un LAMA o un LABA. El grupo C se adopta por LAMA o la combinación de un LABA más
un LAMA, y en el grupo D, que son los más sintomáticos y con alto riesgo, se recomienda el LABA más el LAMA, y en pacientes seleccionados, además, deberíamos añadirle un corticoide inhalado, ¿no? En cuanto a las dosis principales, hay que recordar que el salbutamol se da de 100 a 200 microgramos y se da a demanda. El tiotropio se da 18 microgramos por día, el formoterol 12 microgramos cada 12 horas, y la budesonida, que es el corticoide, de 160 a 320 microgramos cada 12 horas, ¿no? En pacientes con hipoxemia crónica, la oxigenación, y se puede dar inclusive oxigenoterapia domiciliaria, es la única intervención que ha demostrado aumentar la supervivencia. Recuerden que el oxígeno es un medicamento, por lo tanto es parte de la terapia. Oxigenoterapia domiciliaria, repito, es la única intervención que ha demostrado aumentar la supervivencia y está indicada en pacientes que tienen una presión, un PO2 menor de 55, ¿no? O en todo caso menor de 60 si si está asociado al cor pulmonar. El objetivo de esta intervención es mantener la saturación entre 88 y 92%, ¿no? Con un uso mínimo de 15 horas por día. Finalmente, en las exacerbaciones del EPOC se van a utilizar también algunos corticoides, pero ya no solo inhalatorios, sino también sistémicos. Se puede hacer por un lapso de 5 o 7 días, ¿no? Y los antibióticos solo vamos a utilizarlo cuando estén estrictamente relacionados a una infección bacteriana, ¿no? También podemos utilizar broncodilatadores, podemos utilizar la ventilación invasiva cuando esto ya se acompaña además de una insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? Entonces, hay que individualizar a los pacientes, ¿no? Para eso la guía nos ofrece diferentes escenarios y tenemos que individualizar al paciente porque según sus síntomas y el riesgo que sostenga, se tiene que dar un tratamiento específico para cada caso, ¿no? Importantísimo alentar al paciente a que deje de fumar. Ahora, hacemos un mini resumen también de PID. El PID eh, es es una enfermedad, pero más que una única enfermedad, hablamos de un grupo heterogéneo de enfermedades en realidad, ¿no? ¿Por qué es un grupo heterogéneo? Porque son muchas enfermedades que van a compartir un mecanismo común, que es inflamación crónica y fibrosis del intersticio pulmonar. Es, es decir, el espacio que está entre los alvéolos y los capilares, ¿no? Esa es la fibrosis del intersticio pulmonar. En su parte fisiopatológica, vamos a recordar que todo comienza con la lesión del epitelio alveolar, que se va a desencadenar una activación de estas células inmunes con proliferación de los fibroblastos, depósitos de colágeno, y todo este proceso va a alterar la arquitectura normal del pulmón, va a provocar pérdida de la elasticidad, va a reducir su capacidad, por lo tanto, de intercambio gaseoso, ¿no? Se va a volver un pulmón poco elástico, poco expansible. En otras palabras, esos pulmones se van a volver rígidos y poco eficientes para el intercambio. Dentro de los tipos principales de este grupo grande de enfermedades intersticiales, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática. Y de esta es la más temida, es el prototipo, la más grave de todos, ¿no? La fibrosis pulmonar, la idiopática. Pero también tenemos neumonitis por hipersensibilidad relacionada con exposición de antígenos ambientales, tenemos arcoidosis, que está caracterizada por granulomas no caseificantes y otras enfermedades del colágeno. Recordemos algunas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, como la esclerosis sistémica, que pueden afectar directamente al intersticio pulmonar. Y si hablamos un poquito de epidemiología,
la prevalencia se estima de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes al año y la incidencia aumenta a partir de los 50 años con un ligero predominio aquí en las mujeres a diferencia del EPOC, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática en particular es la que tiene un pronóstico más grave y tiende inclusive a tener una mortalidad que llega hasta el 50% a los 5 años, ¿no? Entre los factores que vemos allí, además de las propias enfermedades autoinmunes, va a destacar nuevamente el tabaquismo, no solo porque se asocia al EPOC, sino también porque puede ser un factor en la progresión de estas enfermedades intersticiales, ¿no? Entonces, tenemos que aprender aquí que la EPIC es un conjunto de patologías que son poco frecuentes, pero tienen lamentablemente alta tasa de incapacidad, ¿no? De generar discapacidad y mortalidad significativa, porque va a producir algunos cambios en común estas enfermedades que son la inflamación y la fibrosis del intersticio, ¿no? Que es un reto hacer el diagnóstico temprano y oportuno. En la clasificación que vemos allí, eh, es una clasificación propuesta de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Se basa principalmente en la etiología, la cual nos ayuda a orientar el diagnóstico y el manejo. En primer lugar, tenemos las causas desconocidas. Aquí entran la neumonitis por hipersensibilidad producida por exposición a antígenos ambientales como los mohos, las aves, los mohos, las aves también y los polvos agrícolas, ¿no? Podemos también mencionar en este grupo las enfermedades del colágeno, la artritis reumatoidea, la esclerosis también son parte importante y también aquellas que también se producen por medicamentos, ¿no? Recuerden que el principal inductor es el antiarrítmico amiodarona. También las personas que utilizan metotrexate para la artritis reumatoidea o sencillamente por radiación torácica, ¿no? En segundo lugar, tenemos a las causas idiopáticas, ¿no? Donde no vamos a identificar una causa clara y lo más importante, aquí está la fibrosis pulmonar idiopática, que es el paradigma de la CEPIC, ¿no? Otras también que están incluidas en esta serie son la neumonía intersticial aguda y la neumonía organizada criptogénica, que son neumonías porque hablan de inflamación, más no son infecciosas. Y en el tercer grupo lo van a constituir las granulomatosas. A la cabeza tenemos sarcoidosis, que se caracteriza por granulomas que no son caseificantes a diferencia de la tuberculosis. También tenemos a otra enfermedad que es la beriliosis, que es una enfermedad ocupacional. Y aquí también podemos incluir a otra que es la neumonitis por hipersensibilidad crónica, ¿no? Finalmente, tenemos un grupo de las enfermedades que se hacen llamar enfermedades raras. Aquí tenemos, por ejemplo, la linfoangioleiomatosis, la proteinosis alveolar y la histiocytosis X, donde, aunque son poco frecuentes, son importantes porque suelen diagnosticarse en personas jóvenes y requieren un enfoque más fino, ¿no? Un enfoque especializado ahí. Entonces, en esta diapositiva lo que se quiere mostrar es que al estar en contacto, al enfrentar a un paciente con sospecha de PID, la clave inicial es preguntarse, ¿no? ¿Existe una causa que puede ser identificable o es una causa idiopática? Si es una causa identificable, pues hay que asociarlo. Si ha tenido exposición ambiental o a fármacos de repente o tiene otras enfermedades autoinmunes o si estamos frente, si no tenemos la causa identificada, se convierte inmediatamente en la causa idiopática, ¿no? El cuadro clínico, con respecto al cuadro clínico, como vemos en esa diapositiva, nos hablan de los síntomas principales y de los síntomas específicos, ¿no? Es así que la CEPID
en general suelen ser de inicio insidioso y progresivo, ¿no? Y esto es un problema porque nos va a retrasar mucho el diagnóstico. Pero tenemos síntomas principales, y aquí tenemos a la disnea, a la tos que no es productiva, como el epóxima, tos seca, tenemos fatiga, tenemos pérdida de peso, y en algunos casos hay fiebre con mialgias. La disnea progresiva es la que comienza con un esfuerzo y termina limitando muchas de las actividades cotidianas. La tos seca lo mencionan los familiares, el paciente, como una tos seca persistente, que suele ser muy molesta, irritativa y que no hay expectoración significativa, ¿no? La fatiga y la pérdida de peso son las que van a reflejar afectación ya sistémica. Y en algunos casos, les decía, aparece la fiebre. Algunos pacientes también sufren de mialgias, sobre todo cuando hay formas secundarias, ¿no? Hay secundarias a enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes o a neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, tenemos también otra arista que es la exploración, y en la exploración vamos a hallar hallazgos clásicos, ¿no? Los famosos crepitantes tipo velcro, ¿no? Que es una parte semiológica importante porque son unos crepitantes específicos. Hablar de crepitantes velcro en bases pulmonares es hablar semiológicamente de diagnóstico de fibrosis pulmonar, ¿no? Que son muy característicos en la idiopática, sobre todo, y otro signo importante, la acropaquia, ¿no? Los palillos de tambor que se asocian a un cuadro de hipoxemia crónica. También hay otros signos que van a incluir taquipnea persistente, ya inclusive esta cianosis cuando estamos en fases avanzadas, limitación que es progresiva, y lo vamos a ver en esta disminución o este problema que vamos a tener para expandir la caja torácica, ¿no? También tenemos que mencionar que para poder distinguir estos factores es importante recordar que tenemos patrones clínicos según el tipo del EPID. Y aquí tenemos uno que es en la fibrosis pulmonar idiopático, ¿no? Lo típico es la disnea, entonces con una tos que es seca y la pérdida de peso y crepitantes finos bivasales. Sin embargo, en la sarcoidosis, por ejemplo, el espectro tiende a ser más variable, ¿no? Algunos pacientes pueden ser asintomáticos, mientras que otros pueden tener afectación hasta multisistémica con adenopatías y lesiones cutáneas que van a ser lesiones muy similares al eritema nodoso y con compromiso inclusive ocular, ¿no? Entonces, si tenemos caso clínico, paciente mayor de 50 años que presenta tos seca, que presenta disnea progresiva, que los crepitantes son en velcro, siempre debemos pensar en un EPID, y la confirmación viene después, sobre todo con imágenes de alta resolución, ¿no? De nuevo se fue la señal. Bien, a ver un momentito. Ya, muy bien. Entonces, a ver, con respecto al diagnóstico y EPID, ¿no? El diagnóstico del EPID requiere siempre un enfoque integral y tiene que estar combinado, o tenemos que siempre estar presente en nuestras mentes, que la parte más importante del diagnóstico es el inicio. Y hablo del inicio porque hablamos de la historia clínica.
La historia clínica es la parte más importante donde está la sospecha clínica, pero además tenemos que complementar obviamente con estudios de función pulmonar e imágenes de alta resolución. Entonces, lo primero, efectivamente, una historia clínica bien detallada, tenemos que indagar antecedentes de tabaquismo, antecedentes de exposición ocupacional, antecedentes de contacto con aves, con mohos, con fármacos, como hemos dicho, pues tenemos que atacar a los factores de riesgo, ¿no? A la miodarona, metotrexato, si están tomando algunos de ellos, si tienen enfermedades autoinmunes. Además, una exhaustiva exploración física donde tenemos que buscar dos cositas nada más, ¿no? Los crepitantes tipo velcro y la acropaquia. En las pruebas de función respiratoria, el hallazgo característico va a ser el famoso patrón restrictivo, con una reducción de la capacidad vital forzada con un cociente normal o incluso aumentado. Además, tenemos también que la capacidad de difusión va a estar disminuida y esto nos va a reflejar alteración en el intercambio gaseoso. En este caso, cuando hablamos de PIB, la tomografía de alta resolución va a ser fundamental, ¿no? Va a ser un pilar diagnóstico, ya que en la fibrosis pulmonar idiopática los hallazgos clásicos son el famoso patrón tomográfico de panal de abejas que se ve en las bases, también se ve el patrón de vidrio esmerilado periférico y una tracción bronquial. En cambio, en la sarcoidosis, lo típico van a ser adenopatías ciliares bilaterales y los granulomas no caseificantes, que esto con frecuencia se va a acompañar de afectación multiorgánica. También tenemos algunos pacientes que pueden ser seleccionados para utilizarse el procedimiento de lavado bronquial alveolar o también puede utilizarse inclusive biopsia pulmonar para poder confirmar el diagnóstico, especialmente cuando tenemos eh, la, la tomografía que no va a ser concluyente. El diagnóstico diferencial, por lo tanto, va a incluir neumonía organizativa con edema pulmonar o tóxicos por fármacos, que también pueden ser cuadros que se nos pueden parecer, ¿no? Bien, y la parte del tratamiento, en cuanto al tratamiento, podríamos resumir que tenemos que enfocar al paciente con medidas generales, ya que todas esas enfermedades respiratorias van a compartir algunas intervenciones en común, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, evitar la exposición causal en casos de neumonitis por hipersensibilidad. Tenemos que asegurar los procesos de vacunación, sobre todo contra influenza, neumococo, y fomentar la rehabilitación pulmonar con el uso también de oxigenoterapia temprana para mantener niveles de oxígeno constante, ¿no? El tratamiento farmacológico del EPID va a depender de acuerdo a qué tipo de EPID, ¿no? En la fibrosis pulmonar idiopática, en la más importante, en la más agresiva, el eje terapéutico por el momento son los antifibróticos, ¿no? Aunque no tienen una evidencia marcada, pero es lo único que por el momento existe. Ahí tenemos a la pirfenidona, por ejemplo, que se puede dar hasta 2.403 miligramos por día, se divide en tres dosis. También tenemos al nintedanib, que se da 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y estos medicamentos, si es bien cierto que no curan la enfermedad, pero la van a ralentizar para que no progresen y esto va a hacer que a la larga mejoren la supervivencia de estos pacientes, ¿no? En el caso de la sarcoidosis, ¿no? Los fármacos que son de elección ya no es la pirfenidona, no es el nintedanib, sino que aquí tenemos por elección los corticoides sistémicos y aquí tenemos a la cabeza a la prednisona, que su dosis va de 0,5
a 1 miligramo por kilogramo por día, ¿no? En el caso de la neumonitis por hipersensibilidad, lo más importante es evitar la exposición al antígeno, obviamente que va a desencadenarlo. Cuando la inflamación es significativa, también vamos a utilizar corticoides en estos casos, ¿no? Y en el caso de la CEPID, que son secundarias a enfermedad de colágeno, como artritis reumatoidea o esclerosis, siempre los inmunosupresores, además de los corticoides, son la piedra angular de estos tratamientos, ¿no? Y si tenemos casos más avanzados, pues tendríamos que recurrir al trasplante pulmonar, especialmente en fibrosis pulmonar idiopática. El seguimiento de esos pacientes se tiene que realizar de manera regular. Basta realizar una espirometría cada 6 meses, una tomografía mínimamente anual y una gasometría arterial cuando haya signos de empeoramiento, ingresos a la emergencia, ya que esto nos va a permitir detectar de manera precoz y ajustar la el plan a una estrategia más conservadora o agresiva, según sea el caso, ¿no? Bien, también tenemos a otra enfermedad, no, a otra enfermedad que es el asma. Ya es conocida ampliamente por ustedes, ¿no? A diferencia del EPOC, hablábamos de la reversibilidad. Y esta también es crónica, ¿no? También es una inflamación persistente, pero que va a cursar con hiperreactividad bronquial, lo que va a generar obstrucción justamente reversible del flujo aéreo, ¿no? Clínicamente, esta se va a manifestar por episodios que son recurrentes y aquí lo más importante es el silbido, la sibilancia, la disnea, la tos, la presión torácica, ¿no? Son síntomas que suelen ser variables con predominio sobre todo nocturno en la madrugada y este tema de la madrugada es muy característico ya que suele aparecer sobre todo cuando nos plantean preguntas en el examen. En la parte fisiopatológica, la inflamación es crónica, la hiperreactividad bronquial puede producir broncoconstricción con aumento de las secreciones y remodelado de la vía aérea. A diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva, aquí lo que sucede es que la obstrucción es reversible, ya sea de manera espontánea o con tratamiento. Más abajo tenemos eh, los factores de riesgo, ¿no? Dice atopía, ¿no? Exposición a alergenos, porque estos factores alergenos van a ser los que van a gatillar también las infecciones respiratorias que se han tenido en la infancia, el tabaquismo, la obesidad y los antecedentes familiares, ¿no? Todos ellos nos van a condicionar susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, eh, en la parte epidemiológica podríamos también afirmar, como dice allí, pues que más de 300 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad y su prevalencia sigue en aumento, sobre todo en lugares de contexto urbano y que tienen un mayor impacto en niños, en adolescentes, aunque también se va a presentar en adultos y el costo socioeconómico hoy por hoy es muy alto, ¿no? Ya que estos pacientes ingresan por hospitalizaciones, estos pacientes no pueden ir muchas veces al trabajo y pierden productividad. Entonces, el asma, el asma es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Tenemos que dominarla sí o sí. Su inicio es temprano, tiene un enorme impacto en salud pública, lo que va a diferenciar de otras enfermedades respiratorias que se trata de una obstrucción, pero que es reversible. Y esta tiende a ser reversible cuando se maneja de manera adecuada. Con respecto a la clasificación del GINA, ¿qué cosa nos trae de nuevo? El GINA no solo se clasifica por la gravedad, sino también por el nivel de control y también por los fenotipos clínicos,
lo que nos va a permitir un manejo mucho más personalizado. Es así que en cuanto al nivel del control se va a distinguir tres categorías, como ven allí, ¿no? El bien controlado, el parcialmente controlado y el no controlado. El bien controlado es cuando los síntomas están ausentes o muy limitados y sin despertares nocturnos ni exacerbaciones. El parcialmente controlado es cuando hay más de 2 veces por semana o algún grado de limitación. Y el no controlado es cuando los síntomas son frecuentes, con crisis recurrentes y gran afectación de la calidad de vida. Además, la gravedad, como vemos abajo, se clasifica en asma intermitente, en asma persistente leve, moderado o grave, según la frecuencia de los síntomas, el uso de la medicación de rescate y la función pulmonar. Pero también es importante en otro tipo de clasificaciones, como en la clasificación por fenotipos, que condicionan respuestas al tratamiento. Entonces, hablamos de el fenotipo alérgico, que es el más frecuente y está asociado a atopía. El no alérgico, que tiene inflamación, pero es una inflamación neutrofílica o pausí-granulocítica, ¿no? También tenemos otro fenotipo, el exacerbado, que es el exacerbado por aspirina, que suele asociarse a pólipos nasales, y el ocupacional, que es desencadenado por exposición laboral. En cuanto a el tratamiento, en el caso de Gina, nos va a recomendar dos vías, ¿no? La vía uno y la vía 2. La vía uno es la vía del uso de corticoide inhalado con formoterol como medicación de rescate como de mantenimiento. Y esta estrategia es la que ha demostrado reducir las exacerbaciones graves. Y la vía 2 es la combinación con corticoide inhalado con LAVA a dosis medias, ¿no? La novedad de la actualización va a destacar el uso de un medicamento, de un corticoide, que es el furoato de fluticasona. La dosis de este furoato de fluticasona nos dice que debemos dar 100 microgramos cuando hablamos de una dosis baja media o de 200 microgramos cuando hablamos de una dosis media alta. Y la recomendación de limitar los corticoides inhalados a dosis altas, pero solo por 3 a 6 meses para evitar algún efecto adverso, ¿no? Eh, mm, mm, a ver, en la parte del cuadro clínico, y es harto conocido para ustedes, los síntomas principales, tenemos las sibilancias recurrentes, es lo más fácil de poder auscultar, es el hallazgo más característico, dicho sea de paso, pacientes con disnea episódica, a menudo desencadenada, algunos hasta por el ejercicio, otros por los alergenos, ahora en tiempos de primavera o infecciones virales. También se siente estos pacientes con opresión torácica, ¿no? Como que el pecho lo tienen cerrado, ¿no? Como si fuera un peso en el pecho. La tos crónica, sobre todo muy importante, nocturna, muy sugestiva, cuando despierta el paciente en la madrugada, ¿no? Tos y tos. Y en algunos casos la expectoración puede ser variable, ¿no? Puede ser variable, puede arrastrar un poco de mucosidad. Un dato que es importante cuando nos mencionan asma, asma es igual a síntomas nocturnos, ¿no? Por la variabilidad que tiene el cortisol disminuyendo justamente por la noche y la madrugada, donde los casos son más intensos. En la exploración física, los signos más frecuentes van a incluir la taquipnea, con uso de la musculatura accesoria en crisis moderadas a graves, y las sibilancias difusas, que pueden ser audibles incluso sin estetoscopio en algunas oportunidades, y la prolongación del tiempo inspiratorio, que va a ser secundario a la obstrucción bronquial. Los factores que son desencadenantes para esta son muy variados, ¿no? Como hemos hablado, desde el pelo, polvo, ácaros, ejercicio, tabaco, en fin. Para el diagnóstico
Bueno, para el diagnóstico igual, historia clínica, clásica, con tos, líneas sibilantes, y después, importantísimo, la prueba de función pulmonar, ¿no? La prueba de función pulmonar, tenemos a la cabeza espirometría, la primera prueba fundamental y el criterio más importante para decir si sí o si no es la reversibilidad a la obstrucción, el aumento del BEF sub 1 mayor al 12% o superior en volumen a más de 200 mililitros. Puede esto suceder siempre y cuando se le haga la prueba de broncodilatación, ¿no? Para detectar si sí o si no revierte y estaríamos frente al asma. Además, también tenemos variabilidad del flujo expiratorio máximo, que va a ser útil en pacientes con síntomas intermitentes, donde las variaciones que van más allá del 20% entre la mañana y la noche son altamente sugestivas. Otras pruebas que podemos echarle a mano, también tenemos la prueba de la metacolina, que nos va a medir la hiperreactividad bronquial cuando hay casos dudosos, porque vamos a bronco provocar, ¿no? La fracción también de exhalación del óxido nitroso, que nos va a reflejar la inflamación, pero sobre todo de tipo eosinofílico, y el recuento de eosinófilos en esputo también va a ser importante como estudios complementarios, ¿no? Eh, en la parte de imágenes, la radiografía de tórax generalmente suele ser normal, pero no sirve para descartar otros tipos de obstrucción. Cuando tenemos un paciente que estamos planteando asma, nuevamente retrocederíamos para hacer el versus frente al EPOC. Por lo tanto, recordemos que el asma suele iniciar en la infancia, adolescencia y es generalmente variable y es reversible. En el caso del EPOC, esta va a reaparecer a partir de los 40 años, progresa lentamente y está relacionada sobre todo con el tabaquismo y con la obstrucción, porque esta no es reversible, ¿no? Entonces, en una línea, si la BEPSU-1 mejora más del 12% post-bronco dilatador, estamos frente a las manos de vuelta. Si el BEPSU-1 no cambia y el índice FEPSU-1 sobre FBC sigue bajo, estamos frente a un EPOC, ¿no? En la parte del tratamiento, la guía nos menciona que tenemos que tener un tratamiento con un esquema escalonado, donde la intensidad de la terapia va a depender del nivel de control y la gravedad de la enfermedad. Ahí nos da algunos pasos desde el 1 hasta el 5, donde pueden ver ahí en el paso número 1, en pacientes con síntomas ocasionales, se utiliza SABA a demanda como el salbutamol. Sin embargo, las guías actuales lo que recomiendan preferible es el uso del formoterol a demanda como opción más segura. En el paso 2 se inicia un corticoide inhalado a dosis baja, por ejemplo la budesonida, que podemos iniciar de 100 a 200 microgramos por día. En el paso 3-4 ya lo que combinamos es corticoides inhalados con LABA, ajustando la dosis según el control. Y aquí es donde puede añadirse el LAMA en casos seleccionados. En el paso 5 el paciente tiene asma grave, por lo tanto se indican algunos medicamentos biológicos como el omalizumab o también el mepolizumab, ¿no? Que son los más recomendados y estos se van a dirigir de acuerdo al fenotipo de la inflamación. En el caso, cuando estamos en una emergencia o una crisis asmática grave, los criterios que van a regir para este diagnóstico van a ser una saturación menor del 90%, un BEF1 menor del 50% del predicho y con un uso evidente de la musculatura accesoria y el tratamiento en todos los casos debe ser inmediato. Primero, oxígeno para todos, oxígeno suplementario, y esto es para mantener saturaciones que vayan más allá del 94%. El SABA tiene que ser nebulizado, tiene que ser en dosis repetidas, ¿no? Como el salbutamol, que es lo que tenemos a la mano. El corticoide sistémico generalmente lo damos en forma de vía oral. Utilizamos prednisona que va de 40 a 60 miligramos por día y en casos refractarios
se tiene que requerir ventilación, pero no invasiva, ¿no? Según la guía GINA, nos menciona que hay tres puntos importantes, ¿no? Que es, nuevamente, la recomendación del formoterol, que va desplazando al SABA en la mayoría de los escenarios, ¿no? Además, como alternativa a la combinación de lava, a dosis media puede emplearse, sobre todo más que como ataque para mantenimiento. Y además, en esta guía también se destaca el uso de fluorato de fluticasona como muy eficaz y seguro, ¿no? Por último, terminamos con lo que es neumonía. Nos acercamos al último tema. Como saben, bueno, es una infección del parénquima pulmonar causada por múltiples hongos, no necesariamente puede ser bacterias. Como ven, COVID fue una neumonía viral que produce inflamación en general en todos los alveolos y también compromete el intersticio pulmonar. Aquí hay acumulación del exudado con alteración del intercambio gaseoso, ¿no? De acuerdo a la etiología, no se olviden que el agente más frecuente sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, especialmente la neumonía que es adquirida en los adultos, pero también existen otros patógenos importantes. Aquí tenemos el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, a los virus respiratorios como la influenza, ¿no? O el virus sincitial respiratorio en el caso de niños o inmunocomprometidos, pacientes que también puedan desarrollar neumonía por hongos, por aspergillus, por parásitos inclusive. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la neumonía tiene por todas sus causas una incidencia de 5 a 10 casos por cada 1.000 habitantes por año, siendo más frecuente sobre todo en los adultos más de 65 años, casi neumonía fija. La mortalidad global de la neumonía comunitaria sigue siendo elevada, más del 5% de pacientes se nos mueren, pero en ocasiones, cuando tenemos pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, sobre todo con las neumonías que se asocian al ventilador mecánico o neumonías intrahospitalarias, y hablamos que la neumonía pasa de un 5% a un 50%, o sea, 10 veces más aumenta el riesgo en estas áreas, ¿no? De cuidados críticos. Los factores de riesgo siguen siendo importantes, a la cabeza va la edad avanzada, las comorbilidades este, que no han sido superadas de manera crónica, como el EPOC, el ICC, la diabetes, también otro factor importante es la inmunosupresión, ya sea fisiológica, ya sea farmacológica, además el tabaquismo, el alcoholismo, todos ellos juegan al fin y al cabo una parte importante en esta neumonía, ¿no? Que nos va a dar un peor pronóstico a largo plazo. Luego tenemos que la clasificación de la neumonía, pues neumonía es inflamación, neumonitis, siendo en este caso una forma muy sencilla de clasificarlo de acuerdo a cómo lo ha adquirido, ¿no? El cuadro clínico y la gravedad. Podríamos entonces ensayar y según las recomendaciones de la ITSA, vamos a dar un lugar de dónde o cómo se producen, de qué manera se adquieren estos gérmenes y lo vamos a distinguir allí en la neumonía comunitaria, en la neumonía hospitalaria, en la neumonía asociada a ventilación mecánica. La adquirí en la comunidad, no hay forma que les pueda explicar. En la neumonía que dominan al revés y al derecho, ¿no? Lo único que remarcar ahí, germen más frecuente, Streptococcus pneumoniae. Y la neumonía intrahospitalaria, como su propio nombre lo dice, es dentro hospital. Esta aparece hasta inclusive después de las 48 horas de hospitalización y aquí sí hay gérmenes multiresistentes, ¿no? En la neumonía asociada al ventilador mecánico es una de las neumonías con más alta tasa de mortalidad y también esta está vinculada a patógenos multiresistentes, ¿no? Según entonces este cuadrito donde vemos un cuadro típico, tenemos aquí dos presentaciones que vamos a encontrarlo comúnmente en nuestros hospitales, ¿no? Que es la forma de presentación típica y la típica.
La típica, porque bueno, es de inicio brusco, con fiebre alta, con tos productivo, con expectoración purulenta y dolor pleurítico característico. Esa es una verdadera neumonía, una neumonía típica, pero siempre va a existir su contraparte. Va a haber algo que sea muy florido, muy fácil de diagnosticar, pero también va a haber la forma atípica, que es una forma más insidiosa, con tos seca, disnea, que se hace progresiva, con infiltrados difusos en la radiografía y que suele estar asociada, sobre todo estas atípicas, a un germen que es el micoplasma, ¿no? También tenemos a la clamidófila o también los virus respiratorios que forman parte de las neumonías en general atípicas, ¿no? Por la forma y la clasificación de su gravedad, sabemos que la neumonía leve pueden tratarse de manera ambulatoria. Sin embargo, las neumonías cuando se hacen moderadas ya van a requerir hospitalizaciones, inclusive llegando hasta la UCI, los casos de neumonías severas, ¿no? Tenemos el cuadro clínico. En el cuadro clínico de la neumonía, eh, tendríamos que hacer el versus de la neumonía típica de la neumonía típica. Allí, como está en el cuadrito, se relaciona de una neumonía típica, donde los síntomas van a ser abruptos, evidentes, típico. Es típico ver un paciente con fiebre alta, generalmente la fiebre sobrepasa los 38,5 grados, la tos es productiva, con esputo purulento, muchas veces amarillo verdoso, el dolor pleurítico que se irradia o se intensifica, sobre todo con inspiración profunda, ¿no? O cuando tose. Además puede acompañarse de escalofrío, disnea y malestar general. No informa si es una neumonía típica a todas luces. ¿Quiénes? ¿Qué bacterias están asociadas? Streptococcus pneumoniae o hemófilos influenza. En contraste, cuando tenemos una neumonía típica, aquí cambian las cosas, ¿no? La fiebre ya no va a ser alta, va a ser moderada, en ocasiones inclusive sin escalofríos. La tos no va a ser productiva, va a ser una tos seca, pero va a ser persistente, no produce expectoración, pero hay algún dato más. Hay síntomas de cefalea, fatiga, mialgias. Esto lo que nos va a hacer muchas veces confundir con un cuadro viral. En el caso también de estas neumonías atípicas, tenemos disnea que va siendo progresiva, que aparece de manera más lenta, pero escala más, ¿no? Eh, ¿Qué gérmenes podemos encontrar aquí? A la cabeza micoplasma, clamidófila y los virus. En el caso del examen físico, independientemente de cuál sea la etiología, lo que tenemos que encontrar es taquimia, taquicardia, cuando va a ser un reflejo de defensa de la hipoxemia, crepitantes, vamos a encontrar también, ¿no? Los crepitantes húmedos, materiales de la percusión. El tratamiento. En el caso del tratamiento, el tratamiento antibiótico de la neumonía no va a ser empírico, sino que se va primero a pensar cuál es el agente epidemiológicamente más probable desde el punto de vista etiológico, por lo que una neumonía que se adquiere en la comunidad leve podemos manejarlo de manera ambulatoria. Y aquí podríamos iniciar, por ejemplo, con amoxicilina, ¿no? Amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, es lo que nos dice ITSA, ¿no? Ahora, esto lo podemos aplicar en el Perú. El detalle es el alta resistencia, ¿no? Imagínense, amoxicilina para un paciente, para nosotros es algo impensable, para la población norteamericana está en la guía ITSA. Ellos utilizan amoxicilina sola. Nosotros abusamos, ¿no? Nuestras farmacias privadas, Incafárma, Mifarma, se encargan de vender a diestra y siniestra antibióticos, ciprofloxacina, amoxicilina, por lo tanto la tasa de resistencia es altísima en el Perú, pero teóricamente tenemos que marcar pues amoxicilina porque amoxicilina, según las guías ITSA, son lo que deberíamos iniciar. Ahora, en pacientes con sospecha de gérmenes atípicos con mala respuesta, se puede añadir un macrólido, ¿no? Aquí tenemos macrólidos de duración más prolongada, como acitromicina o claritromicina, y la duración de ese tratamiento no debe ser de 3 días, ¿no? Por lo menos 5 a 7 días. En la neumonía moderada grave,
esta ya requiere hospitalización, ¿no? Y aquí el esquema que se recomienda de arranque es ceftriaxona más un macrolidro. Ceftriaxona viene de 1 gramo, se le da 2 cada 24 horas más un macrolidro. La otra opción también sería levofloxacino en monoterapia, ¿no? Levo viene de 500 y de 750. Levofloxacino de 500 miligramos para una neumonía moderada es suficiente, ¿no? Aunque generalmente el tratamiento es una vez por día, pero se da de 7 a 10 días, ¿no? Y en la neumonía intrahospitalaria los gérmenes ya van a ser diferentes y la cobertura también se tiene que ampliar. Aquí, por teoría, debemos iniciar con piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 6 horas, meropenem 1 gramo cada 8 horas y si hay saram vancomicina, ¿no? 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y cuando estamos sospechando de un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ¿no? Que es el SANTA. Tiempo de administración de estos medicamentos de 7 a 14 días, ¿no? Y en todos los casos es fundamental la reevaluación. Estos pacientes se tienen que reevaluar cada 48, 72 horas ajustando el antibiótico, haciendo el seguimiento, recambiando, ascendiendo antibióticos de acuerdo a los resultados de cultivos que nos vayan entregando y además también siempre considerar el desescalamiento, ¿no? Para evitar la resistencia antimicrobiana. Para eso podemos solicitar un examen muy importante que saben que se llama procalcitonina, ¿no? Finalmente, recordemos que estas recomendaciones deben estar respaldadas por fuentes internacionales, ¿no? En el caso, he hecho un mini resumen de algunas fuentes como son el UpToDate, del Dynamed, algunas guías del ITSA o de la Asociación Americana de Toras, lo que nos va a asegurar un mejor manejo, sobre todo basado en evidencias, ¿no? Bien, entonces yo creo que la hora nos ha ganado. Como ven, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos ahorita, creo que va casi 1 hora y tanto, 1 hora y media, creo. Entonces, por más que he tratado de correr, se hace imposible hacerlo en 45 minutos, ¿no? Por ello que necesito que de todas maneras sigan repasando cuando, aparte de la teoría, vayamos a nuestro horario práctico, ¿no? Bueno, quedamos entonces en el día de la recuperación. Yo les estaré avisando, muy probablemente sea jueves. Si por A o B no pueden asistir, bueno, me comunicarán al interno en todo caso, ¿no? Y si pueden asistir, bienvenidos, porque bueno, siempre en los grupos intentamos proyectar algunas preguntas muy similares a las que podrían venir en un examen. Entiendo a los que están muy lejos que se les haga complicado. Repito, me envían sencillamente un correo y se les tomará en cuenta, ya que, nuevamente insisto, la clase ahorita se está dictando. Esperaré que se procese la grabación en el sistema. Apenas esté lista la grabación, la enviaré a, a su delegada para que pueda eh, compartirla con todos, ¿no? Y los que no hayan podido ingresar por alguna u otra razón, sencillamente puedan hacerlo en el tiempo que estimen conveniente. Con eso, estamos cerrando la semana 6. Por lo tanto, estamos en tiempos sugeridos por la universidad, ¿no? Bien, mm, que tengan todos buenas noches y les envío la grabación. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Gracias. Buenas noches con todos.